Continuamos aquí en Observatorio de TV UNAM. Si usted quiere interactuar con nuestro programa, la cuenta de Twitter es @observa2012 para hacer llegar sus comentarios, difundir el programa, sus críticas, por supuesto. El Banco de México es un organismo constitucionalmente autónomo, no depende del Poder Ejecutivo, toma sus decisiones en un órgano colegiado. Pues no es muy distinto a otros órganos constitucionales autónomos que existen en nuestro país. Voy a poner el ejemplo del IFE. Es una institución que tiene una misión central, organizar las elecciones federales. Sus integrantes con votos son designados también por el Congreso, pero todas las decisiones del IFE tienen miles de reflectores y de ojos. Con el Banco de México no ocurre lo mismo y quizá es más importante una decisión del Banco de México que una decisión del IFE. Maestro Ibarra, contrasta la importancia, la trascendencia de las decisiones de un organismo que es autónomo pero no privado, es público el Banco de México, con la publicidad y la transparencia que se le da a sus deliberaciones y al sentido de sus votaciones. Bueno, a mí me parece que el Banco de México toma una serie de decisiones importantísimas en materia económica. Definir cuál es la tasa de inflación, definir cuál es la política crediticia, definir cuál es la política cambiaria. Entonces son decisiones fundamentales que están alejadas del escrutinio democrático. No, con esto no quiero decir que antes no se hubiera abusado, emitido en exceso y cometido errores y admitido inflaciones desbordadas, pero no nos podemos ir al otro lado del espectro económico para hacer que todo esto se reduzca a una especie de crecimiento constreñido sistemáticamente. Y vean si no, si tomamos el periodo 50-80, el Producto de México creció al 6%, un poco más, un poco menos. Y de 80 acá, cuando todas estas cosas se organicen, el producto ha crecido a la mitad. No solo eso, junto con la autonomía del Banco Central, en principios de la década de los 90 se hacen otra serie de reformas. ¿Cuáles reformas? Se hace la liberación financiera, que quiere decir darle rienda suelta a los bancos para que presten al precio que quieran, la tasa de interés. Y esto se acompaña con la reprivatización de la banca. Y además de esto, se permite un auge crediticio enorme que desemboca en crear la crisis del FOBAPROA y PRA. Bueno, todos estos cambios medulares se quedan centrados en el Banco de México, aunque la política monetaria no sea el culpable de todos estos acontecimientos que llevan a la crisis del 95. Entonces, yo creo que hay que comenzar a abrir las compuertas del Banco Central y hacer que el escrutinio democrático no se limite a una democracia de 8 que son los que deciden en el Banco de México, sino una democracia que responda a lo que quiere el país y que no tener dos políticas económicas, una dictada por la Secretaría de Hacienda y la otra por el Banco Central. Además tenemos un banco muy endogámico, su junta de gobierno está integrada por gente que sale del propio banco. En la experiencia de la Fed hay como más pluralidad, gente más familiarizada con el sector agrícola, con el sector productivo, en fin, es una historia distinta. ¿Cuál es el balance que haces tú de estos 20 años de autonomía, Jaime? Bueno, yo quisiera distinguir, para hacer este balance entre autonomía y el mandato constitucional único. O sea, de acuerdo. La autonomía en sí misma sí lleva a estos problemas de transparencia, de endogamia, de hacer poco pública la política monetaria, una política de la primera importancia para la economía, pero creo que los problemas
mayores provienen del hecho de que el mandato que tiene el Banco de México es un mandato único, que por más que se sobrevalúe el tipo de cambio, a ellos lo que les importa es que la inflación esté en 3%, más o menos un punto porcentual, y eso es su responsabilidad ante la sociedad, y la sociedad le dio esa responsabilidad. Hay algo que está mal desde el principio en el mandato constitucional que se le dio al Banco de México. Yo creo que Yo aquí hay... nada más quisiera hacer, perdón, un pequeño paréntesis. Se lo dio el Congreso, este mandato único al banco, antes de que se democratizara la representación en el Congreso. Es cierto. Fue en los años en que el presidente tenía el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y del conjunto, tenían la mayoría, no calificada, pero sí tenía la mayoría, de tal manera que es una reforma predemocrática, si se me permite, porque es a partir de 97 que la pluralidad se instala en la Cámara de Diputados y en el Senado. Perdón, pero... Absolutamente, absolutamente. Yo creo que si distinguimos entre los dos, autonomía y mandato constitucional único de baja inflación, yo creo que la evaluación que uno puede hacer del mandato constitucional único es muy pobre. Es muy pobre porque hay mucha evidencia empírica, muchos estudios hechos en el sentido de que el régimen de meta única de inflación, lo que llaman los que se ocupan del tema, o el propio Banco de México, el régimen de metas de inflación, es un régimen que por las características de la economía mexicana y de muchas economías en desarrollo, entre otras razones, lo poco desarrollados que están los mercados de crédito, los bancos no prestan, es un mandato que tiende a sobrevaluar la moneda nacional cuando se trata de alcanzar la meta de inflación. Y hay mucha evidencia y muchos estudios de que esa sobrevaluación, esa tendencia recurrente a la apreciación cambiaria, tiene un efecto muy nocivo en una economía tan abierta como la mexicana y el desarrollo, tiene un efecto muy nocivo en el crecimiento económico. No solo es el efecto en la competitividad de los productores para el mercado interno y los exportadores, es un efecto que tiende a reducir la rentabilidad de la inversión en los sectores motores del crecimiento económico y por esa vía reduce la acumulación de capital y el crecimiento. Entonces yo creo que es un mandato cuya evaluación nos lleva a muy serias dudas, ¿no? Ahora, que lograron más o menos mantener la inflación baja, sí, y desde ese punto de vista el Banco de México puede defenderse diciendo, bueno, ahora, a mí es el mandato que me dieron, ¿no? Ha mantenido bajos los precios de los productos, de los bienes de consumo, decía usted, maestro Ibarra, pero no necesariamente otros precios. No necesariamente otros precios. Por ejemplo, cuando se hace la reforma financiera y se le da autonomía al Banco Central, ¿qué se provoca? Un exceso de crédito. Tuvimos en México una burbuja bancaria terrible, burbuja que truena en el año 94, 95, que truena y además provoca una crisis cambiaria por las dos cosas. El crédito de la banca reprivatizada aumentó espectacularmente sin que el Banco de México hubiera regulado apropiadamente eso. Es decir, pasamos de un sistema en que los bancos estaban regulados desde los consejos de administración por el propio gobierno a una situación en que los bancos estaban desregulados y podían dar el crédito a troche moche. Y además de eso, como se dieron tantas concesiones bancarias, menos control se tuvo y eso provocó la crisis bancaria y cambiaria del 95 y el FOBAPROA y después la extranjerización de la banca. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro bloque de conclusiones. El tiempo es inclemente, pero tenemos tiempo para oír
una reflexión final. Continúe con nosotros, esto es Observatorio aquí en TV UNAM, hablando del Banco de México y la política monetaria.